Dale. Ahí. Mirá que ahora con el consentimiento informado del Skype, iba a decir, del Zoom, pregunta si yo quiero seguir en la reunión, si se graba. Sí, Lo que sí. les decía es que siempre sirve y que todos los años hay como 15 o no sé, 15 grupos que me hacen entrevistas. Así que bueno, cuéntenme, las Bueno, escucho. primero más o menos como una introducción. Nosotros en clase estuvimos trabajando la importancia de los psicólogos en las instituciones y cómo los mismos se desarrollan en sus espacios, porque hoy en día, si bien con esto de la pandemia quizás se normalizó un poco más los psicólogos y ir a un psicólogo y que no sea tan como el hecho de que, bueno, si voy a un psicólogo es porque estoy loco, o sea, no, está perfecto ir a un psicólogo, ir a terapia y es algo que realmente es necesario si uno lo considera. Entonces, claro, en clase como que discutimos esos temas, porque no en todos los lugares hay un psicólogo. O sea, vos vas quizás a una escuela de baile, no hay. Vas a un liceo, son muy pocos los psicólogos que se comprometen realmente con los alumnos o que les preguntan cosas que realmente, o sea, les importa, ¿no? Como que para hacer un seguimiento. Normalmente eso no pasa en las instituciones, en la mayoría, pero realmente se precisa y es muy necesario, o sea, es realmente importante hablarlo y discutirlo y hacer como que sea más visible, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, bueno, la consigna es eso, es más o menos investigar y desarrollar el tema sobre los psicólogos en sus disciplinas, ¿no? O sea, qué tanta importancia tienen, cómo se manejan, o sea, más o menos va por ahí. Y nos Bien. dieron la opción de hacer entrevistas y nosotros así lo decidimos porque nos parece que para llegar, o sea, a profundizar más en el tema, es necesario hablar con una persona que sepa, o sea, que nos oriente, que nos aconseje, que nos diga, bueno, la realidad es así y yo lo vivo así, o sea, más o menos va por ahí lo que nosotros queremos hacer, por eso van esas preguntas que te hicimos. Perfecto. A ver, espérate que se me va la cámara, ahí estoy. Ahí, perfecto. A ver, yo voy a irte respondiendo, les voy a ir respondiendo en base a lo que me están planteando inicialmente. Ya sé más o menos por dónde viene el asunto. Dale. Los psicólogos somos necesarios en todos los ámbitos, porque en realidad nosotros, viste que como psicólogos, y ustedes como futuras psicólogas, futuras colegas mías, hagan la especialidad que yo hago o no, son promotoras de salud. O sea, el psicólogo, desde el punto de vista de lo que es diríamos, la expertise pública sanitaria, es un aportador de salud mental a la población que lo rodea. La idea es que podamos defender este rol en el lugar que estemos. O sea, ¿por qué me río? Porque me sonrío bien, ¿no? Digo, no es que me ría. Pero quiero decir, a ver, es como un desafío también, ¿no? Porque digo, a ver, según el ámbito donde tú te encuentres, yo he trabajado en muchísimos ámbitos, no solamente, yo no inicié trabajando solamente en lo forense, en realidad sí mi primer trabajo estuvo vinculado al área clínica de la violencia, pero en realidad previamente trabajé en otros lados, trabajé en policlínicas barriales, trabajé en contexto, trabajé en centros comunales, trabajé mucho con población, ¿tá? Y en todos los lugares, desde donde vos estés o de donde ustedes, las tres, estén el día de mañana, ustedes son, a ver, como un referente de la salud mental, de alguna manera. Esto no se los digo para que se sientan, ay, qué horrible, entonces tengo que ser perfecto mentalmente. No, no es por eso. ¿tá? Esto en realidad se los planteo para que comprendan de alguna manera que nosotros, desde la expertise que tengamos, tenemos que por lo menos demostrar mínimamente una coherencia en lo que hacemos, ¿no? Capaz que les parece muy fuerte lo que les estoy diciendo, pero el día de mañana, cuando ustedes tengan, por ejemplo, psicología comunitaria, donde se les va a enseñar cómo trabajar en equipos interdisciplinarios en intervención de campos barriales, zonales, con poblaciones, etcétera, van a poder aprender también que de alguna manera socialmente se dice que no, pero en realidad es lo opuesto. En realidad cuando uno integra, por ejemplo, un equipo de comunidad barrial, por ejemplo, trabajando como psicólogo comunitario, todo el mundo, tanto sean los usuarios como los demás colegas de ustedes, como otra gente del equipo, los va a ver a ustedes como sinónimo de la salud mental.
Cualquier integrante del equipo, voy a explicarles así, puede hacer cualquier cosa, pero si el psicólogo hace eso, es raro. ¿Me van siguiendo a donde voy? Sí, sí. Entonces, bien. Entonces, desde donde nosotros trabajamos, acuérdense de esto que es importante, que yo siempre a todos los grupos les doy entrevistas diferentes, aportándoles distintas cosas en este sentido. Ustedes son promotoras de salud, ¿tá? Promotoras de salud en términos generales, más específicamente en salud mental. Ejemplo, el día de mañana trabajan en una policlínica, en un equipo interdisciplinario, ¿tá? Y no solamente van a trabajar con los usuarios. Las tareas de ustedes, aunque no trabajen con, diríamos, de manera directa con los médicos, por ejemplo, va a ser también darles un pantallazo a los médicos de lo que es una conducta estable mentalmente. ¿Me explico? Por ejemplo, ustedes van a ser ejemplo de cómo tratan ustedes a los usuarios para que otros integrantes del equipo interdisciplinario digan, ah, mirá, la psicóloga los trata así, qué positivo, qué bueno, ¿no? Tendríamos que hacerlo. O, por ejemplo, si pasa algo en el grupo técnico, ustedes pueden dar una apoyatura también desde la parte de salud mental del equipo. No quiere decir que solamente trabajen con los usuarios. ¿Por qué les digo esto y este detalle? Porque no es un detalle menor. Nosotras desde el rol que estemos, sea la especialidad que sea, en este caso a ustedes les interesa la parte jurídica y forense, lo que tenemos que, diríamos, aplicar, demostrar y vivir en función de eso es en base a una coherencia de salud mental, ¿no? O sea, no es que tipo, el psicólogo va a estar a favor de, por ejemplo, que haya un castigo ofrendoso en una clase de escuela si trabaja a nivel educativo, o sea, siempre vamos a tener como una lógica con respecto a eso. Eso por un lado. Cuando el área que a ustedes les interese, que por ejemplo en el caso este es el área forense o el área jurídica, la exposición es mucho mayor en este aspecto que les acabo de decir. Ahí ¿Me va. van siguiendo? Sí, quizás por ahí ya podríamos ir planteando la primera pregunta, que te pediría a ti una breve definición sobre la psicología forense. Para ti, Bien, ¿qué es la psicología forense? bien. Yo te termino esto y ya te doy la definición esa, con Dale. lo último que te les voy a decir de esto. A ver, la exposición en la parte del psicólogo forense es mucho más grande. ¿Por qué? Porque, y ahora voy con la pregunta que me hizo Milka recién, la función nuestra es ofrecerle materialidad de hechos científicos, técnicos, comprobables al juez o al fiscal acerca de lo que se está investigando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en un terreno comunitario, ya teníamos una responsabilidad de demostrar y probar nuestro equilibrio, ¿no? Y nuestra promoción en salud mental, imagínense en el ámbito jurídico todo lo que significa el rol del psicólogo forense o jurídico en ese aspecto. O sea, no solamente tengo que tener conocimiento científico, sino que aparte tengo que tener un equilibrio yo, como representante de la salud mental, frente a un juez y frente a un fiscal. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Bien. Esto tiene que ver directamente a la pregunta que me acaba de hacer Milka sobre el objeto. El objeto del psicólogo forense o del psicólogo jurídico, igualmente hay una variación, pero ahora se lo voy a decir, es aportarle materialidad técnica especializada, ¿no verdad? Y sensibilizada desde lo psicológico a el juez, ¿no verdad? Responder las preguntas que el fiscal me haga sobre determinada causa en función del informe técnico que yo haga sobre la situación. ¿Para qué les sirve esa información a ellos? Para ejercer una mejor justicia. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que está manejando alcoholizada, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de un caso donde hay dolo involuntario, que vendría a ser un accidente de tránsito donde la persona tiene la fatalidad de atropellar a alguien y matarlo. ¿Tá? No es lo mismo la pericia que se le hace a una persona que está en esa situación, que no estaba alcoholizada, que si estaba alcoholizada y qué elemento le tengo que aportar yo al juez desde el punto de vista psicológico y dinámico sobre esa persona para que se ejerza justicia sobre esa persona. La figura legal es la misma,
¿tá? Pero en realidad yo voy a marcar una diferencia diciéndole, bueno, no, las reacciones, la velocidad de reacción cambia, si la persona está alcoholizada, por supuesto que está el concepto de responsabilidad, si tomó no tendría que haber manejado, o sea, ¿me entienden? Entonces nosotros somos los encargados de aportar. Este ejemplo es ultra genérico. Podemos trabajar como objeto de estudio en todas las circunstancialidades que involucren violencia o situaciones delictivas o situaciones criminales. En nuestro país, el psicólogo forense asociado al trabajo policial propiamente dicho, es muy poca la acción que tiene. Eso que ustedes ven en CSI y en las series, ¿tá? Que son los científicos forenses que trabajan en el área de conducta criminal, que yo tengo, bueno, por ejemplo, este reconocimiento es de allá, de Estados Unidos, en la parte de perfilación criminal. Esto acá se usa muy poco, ¿tá? No, o sea, yo tengo la formación, pero acá no se utiliza tanto. Es una de las tantas áreas en las que el psicólogo forense puede trabajar. Pero a su vez también podemos trabajar presentes, conjuntamente a la justicia, si se nos llama, en distintos ámbitos o circunstancialidades que involucren situaciones de violencia. Violencia doméstica, violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil, trata de personas, no sé, responsabilidades en la parte de trata de personas y narcotráfico, se pueden trabajar en muchos temas. El abanico que involucra violencia, maltrato y sometimiento, ¿tá? Todo eso engloba el objeto de estudio que hace nuestra ciencia, como psicología forense. Justamente se llama forense por el hecho de que es de foro. Todas las ciencias que tienen la palabra como terminación forense son ciencias que se habilitan y se abren como estructura para que otros, en este caso el juez y el fiscal y los magistrados, analicen lo que tú les estás llevando como información para entender mejor y ponerse mejor en el lugar del presunto implicado, ¿no, verdad? Y saber ejercer de manera más equilibrada la justicia, ¿sí? Otorgando, sancionando una pena, dando la pena que tienen que dar, etc. Podemos participar también de casos donde existan involucrados situaciones de homicidio, situaciones de feminicidio, casos, por ejemplo, de suicidios que son dudosos. Existen herramientas en la parte de psicología forense como la autopsia psicológica forense que se utiliza para eso, para, diríamos, hacer una, una reconstrucción de la historia de vida previa del sujeto para saber realmente si realmente se mató, se quitó su vida o fue un homicidio, por ejemplo. Yo he estado en varios casos así. Un caso así, por ejemplo, que yo no trabajé directamente, pero indirectamente sí tuve acceso de alguna forma, es el caso Lola, que seguramente se acuerdan. Ahí se aplicó una autopsia psicológica que se llama MAPI, el método, y es una de las tantas herramientas que nosotros de la parte forense podemos ejercer, podemos aplicar. ¿Cómo vamos? ¿Las mareé mucho? Bien, bien. No, está bien. Mica, te está silenciada. Ahí va, perdón, silencio porque... Yo veía que se movía, pero no. Ahí va, no, perdón. No hay problema. Mi hermana estaba gritando y si no se iba a escuchar. Yo No iba a contarles a mis compañeras que me parece que tu respuesta fue muy buena y muy general, entonces capaz que la pregunta 2, como que la podríamos saltar, porque es más o menos muy parecida, no sé qué piensan. Contame cuál es la pregunta 2 igual, a ver. Así. ¿Qué es lo que aporta la psicología forense y en qué nos ayuda? Claro, en realidad nosotros vamos a aportar información que para la causa judicial, sea la que sea, del tipo que sea, ¿sí? Va a ser tomada como probatoria, de alguna manera. No son pruebas plenas, como lo que se llaman las pruebas que se toman en escenas, propiamente dichas, pero sí son una especie de prueba, ¿tá? Que tiene una fundamentación científica, por eso tienen que leer mucho y saber mucho, igual a ustedes ahora no están en esa etapa, después si se deciden hacer la especialidad van a tener que formarse mucho, ¿tá? Y si vos tenés la capacidad de poder
No es que la capacidad, porque no fue, o sea, a ver, todo el mundo tiene la capacidad, te tenés que formar, pero digo, si tenés la formación como para poder fundamentar por qué sostenés determinadas hipótesis, esos elementos son utilizados como elemento probatorio para la causa jurídica que se está llevando a cabo, sea de la causal que sea. Perfecto. Pasamos a la pregunta 3, ¿te parece? Dale. ¿Qué tiene la psicología forense que no tiene otra especialidad? ¿Qué tiene la psicología forense que no? Tiene otra especialidad. No sé por qué esa pregunta me la hicieron en otro lado, en el otro grupo no, en el anterior de hoy no, en el anterior de hace 2 días. Me la hicieron. A ver, yo no sé, o sea, todas las especialidades tienen cosas, pero ¿a qué se refieren con qué tiene? ¿Qué tiene Claro, o de sea, extra más atractivo? no, ¿qué es lo que hace a la psicología forense especial? O sea, ¿qué es lo que te decís, yo voy a estudiar psicología forense, o sea, ¿qué es especial? ¿Qué lo diferencia Bueno, de las otras? O sea, ¿por qué psicología bien. forense y por qué no? Algo, o algo como una particularidad que podemos encontrar en una responsabilidad o algo así que no se encuentra en otra especialidad. Sí, ahora en este momento no me acuerdo del autor específico, a mí me gusta mucho, el día de mañana ustedes lo van a ver, la semiología francesa, que es una semiología muy crítica, cuando estudien psiquiatría clínica, ustedes van a encontrar una semiología que es la norteamericana, que es el DSM-5, que lo tienen que conocer de nombre, y una semiología francesa que es mucho más crítica, más cuestionadora de la circunstancialidad del ser humano. Y en la semiología francesa hay un autor que en este momento no me estoy acordando, me sale Deleuze, pero no es Deleuze, es otro francés, que se hace la misma pregunta. ¿Por qué al ser humano le interesa ese fenómeno? El fenómeno del análisis criminal. Y él lo que responde brillantemente es que a todos los seres humanos nos interesa por naturaleza saber cómo se siente hacer lo que no nos animamos a hacer naturalmente. O sea, existe un captar, diríamos, nuestro interés por ese lugar. Y esto no es un tema de morbo, esto es un tema que tiene que ver con que el ser humano, naturalmente, tiene un instinto de investigación. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? A todos nos interesa poder investigar el área esa oscura en la que, bueno, nadie, digo, o sea, está acostumbrado a vivir de esa manera. O sea, es entrar a un submundo que es muy atrapante, pero no porque uno diga, ay, qué divino vivir en ese submundo, no, porque nos llama la atención justamente porque nosotros estamos lejanos en acción a ese tipo de circunstancialidad. ¿Cómo alguien llegaría a eso? ¿Cómo alguien exactamente? ¿Cómo alguien llegaría a eso y en realidad tratar de comprender, no para justificar, que es lo que yo siempre aclaro, cuando nosotros trabajamos en esta área, nosotros no estamos haciendo una defensa del delito. Comprender no es sinónimo de justificar. Cuando querés comprender, lo que estás trabajando mucho es tratar de entender por qué lo hacen, pero principalmente para investigar y prevenir. Claro, es realmente muy interesante, la verdad, es muy interesante. Muy interesante. Súper atrasante, o sea, es un mundo súper atrapante en su esencia, pero tienen que tener claro esto de que, o sea, no es quedarse pegado al morbo, o sea, en realidad el verdadero objetivo de estas ciencias es investigar, la palabra investigar no se la olviden nunca en toda la carrera, siempre tienen que seguir investigando, o sea, no hagan como mucha gente hace que termina de egresar y no investiga más. La investigación científica es fundamental en profesionales de la salud y en profesionales de las ciencias sociales como somos nosotros y van a ser ustedes. Entonces, investigar, ¿para qué investigo? Bueno, investigo en el caso del ámbito criminal para hacer prevención en el crimen. Si yo, por ejemplo, el día de mañana le doy un curso de sensibilización a, por ejemplo, a policías o, por ejemplo, a jueces o abogados, los hago mucho más hábiles para que puedan, diríamos, atajar las circunstancias antes de llegar a determinadas situaciones. ¿Tá? Que es, por ejemplo, lo que se hace cuando se trabaja desde la parte forense en formación para operadores, por ejemplo, operadores en violencia doméstica. Las personas aprenden a, bueno, si
están más agudizadas al momento de intervenir, ¿viste? En el momento que tienen que hacerlo, se atajan problemas peores a futuro. Claro. Eso ya entraríamos en un terreno que es la política criminal. La política criminal ya es otro ambiente dentro del ámbito forense, que tiene que ver con cuando uno ya trabaja a niveles gubernamentales, así, armando leyes. Por ejemplo, cuando surgió el tema de los maltratadores sexuales en nuestro país y se vinculó al tema de la necesidad de que existiera un observatorio, seguramente se acuerdan, de gente identificada que hubiera cometido delitos sexuales contra menores, bueno, eso que pasó en el Parlamento, que se presentó un proyecto de ley, eso es política criminal. Todo eso se trabaja en lo que se llama política criminal. Y ahí tiene que haber un equipo técnico que piense, bueno, a la población, ¿qué hay que hacer? Hay que darle información, hay que, ¿no? Todo eso se planifica. Y eso es un área que también trabaja, el psicólogo forense trabaja desde ahí. Es una de las tantas áreas donde podemos trabajar. Y ahí sigue la pregunta que te iba a hacer, es como que vamos tipo reenganchando todo. La otra pregunta pero juro que no las leí, ¿eh? O sea, no, pero es como que tipo, vas así, reenganchando, es increíble. La otra pregunta... en muchos años, o sea, tampoco tanto, porque van a pensar que soy un dinosaurio, pero digo, hace tiempo que ya, ¿viste? Lo que pasa que está bien, las preguntas de ustedes van muy directas a lo que importa, entonces por eso también yo, naturalmente, ¿viste? Se las voy diciendo. Decime la tercera. Esta es la cuarta, y es, ¿con quién o qué organismos suele colaborar la psicología forense? Los organismos con los que suele colaborar son muchos. Por ejemplo, en nuestro país, yo trabajo mucho con el exterior, ¿está? Esperen, se está por terminar la reunión. Queda un minuto. ¿Les parece salir y entrar de vuelta ya? Aparecían minutos limitados. Sí, sí, sí. Finalizamos y entramos de vuelta, sí, tenemos más tiempo y vuelvo. Perfecto. Yo me voy y salgo y entro de vuelta. ¿Les parece? Dale. Hasta luego.